A ver, bueno, comenzando. Ya nos toca el tema 2, es de reacciones químicas. Y bueno, es súper facilito, así que vamos con eso. Otra vez que necesitamos saber. Balance de materia con reacción esta vez. Si bien en psicometría hacíamos balance de materia sin reacción, ¿no? Ahora vamos a hacer con reacción. O sea que es lo mismo que decir estequiometría, ¿no? Vamos a hacer estequiometría. Y termodinámica. O sea, necesitamos saber un poquito de los conceptos de energía interna, entalpía. Todo eso va a entrar aquí, ¿ya? Y va a entrar bastante. Es casi como el anterior tema de psicometría, pero ahora con reacciones, ¿ya? Y bueno, a ver, una pequeña introducción acerca de lo que son los combustibles y la combustión como tal. Bueno, los combustibles los vamos a denominar a cualquier compuesto hecho por carbono, nitrógeno, oxígeno y ¿cómo se llama este más? Hidrógeno, ¿no? El famoso chon. Ahora, para nosotros vamos a utilizar mayormente combustibles con la fórmula de CN, ¿no? Los ya pueden ser, ¿cómo se llaman estos? Los alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, esos van a ser lo que mayormente vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque estos se descomponen en agua y en dióxido de carbono. Ahorita vamos a ver cuando se los hace combustionar. Y también, ¿qué es lo que define un combustible como tal? Es que cuando hacemos reaccionar con aire, sobre todo con oxígeno, se produce una reacción tal que libera energía, ¿ya? Esa liberación de energía es súper importante, sobre todo para nuestro mundo moderno tal y como lo conocemos, ya que si no se hubiera conocido esta reacción de combustión y no se tuviera este tipo de elementos o compuestos que producen esa cantidad de energía, prácticamente nada en nuestro mundo actual funcionaría como funciona, ¿ya? Ahorita todo está hecho de derivados del petróleo, incluso la energía misma que consumimos desde, no sé, desde la electricidad hasta lo que nos mueven los autos, está hecho gracias a esta reacción, ¿no? De los combustibles. Ahora estos se van a dividir o bien en combustibles sólidos, como van a ser el carbón, ¿no? Luego líquidos, gasolina, diésel, etcétera, alcohol, queroseno, si no me equivoco, y gaseosos, que sería GLP, gas natural, etcétera, 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 ¿no? Hay varios. Ahora, aquí por ejemplo tenemos una tablita donde nos relaciona la cantidad de energía que hay por litro en, por ejemplo, la gasolina, ¿no? Que es 31.850 kilojoules litro. Ahora, comparando, está grabando esto, hace un cachito, me olvidé. No, sí está grabando, está bien. Ahora, comparando esto, por ejemplo, con el diésel ligero, vemos que el diésel tiene más cantidad de energía por litro que la gasolina, ¿no? Por ende, si hacemos una relación entre el diésel ligero y la gasolina, nos va a salir que es un poquito menor, o sea, estamos dividiendo la gasolina entre el diésel ligero, ¿ya? Y eso nos da un valor chiquitito. Por eso, mientras sea menor a 1, significa que tiene más energía por litro que la gasolina. Ahora veamos otro caso, por ejemplo, el del gas natural comprimido, que miren, tiene solo 8080 kilojoules por litro. Y su relación contra la gasolina es de 3,94, es decir, yo necesito 3,94 litros de gas natural comprimido para igualar lo que me sería en energía equivalente a un litro de gasolina, ¿ya? Esto es simplemente una tablita comparativa para que vayamos a hacer una introducción a lo que es esto, que es súper importante, y sería el contenido energético, o también se le denomina también el poder calorífico, ¿ya? Ahora sí, pasamos a la siguiente. Ahora sí, la combustión. Bueno, ya sabemos que el aire está compuesto por un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Ahora sí va a ser cuando más nos va a servir esta simplificación en la composición del aire. Porque como ya habíamos dicho al inicio del curso, el aire está compuesto por más cosas, ¿no? Dióxido de carbono, argón, gases nobles, metano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nosotros lo que más nos interesa es el oxígeno y el nitrógeno. Es como si para nosotros el aire va a ser solo esto y listo. Como está compuesto por 1 kilomol de oxígeno, esto acuérdense bien, y 3,76 kilomoles de nitrógeno. Esto es estándar, esto es para todas las reacciones. Todas van a tener 1 kilomol de oxígeno, 3,76 kilomoles de nitrógeno, ¿ya? Ahora ya, viene aquí lo que sería la reacción de combustión como tal. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos los reactivos. ¿Estos reactivos cuáles van a ser? Van a ser el aire, el oxígeno y el nitrógeno en el aire, y el combustible, ¿no? Que podemos ingresar por la partecita de arriba,
y una vez que lleguen a realizar la combustión, ¿no?, con una llama y liberen energía, se van a ya liberar a la atmósfera los productos. ¿Qué productos se van a liberar? Aquí por ejemplo tenemos un pequeño ejemplito de una reacción entre el agua, o digo entre el hidrógeno y el oxígeno, lo cual nos produce agua, ¿ya? Esto es súper fácil. Igual la igualación es súper sencillita. Aquí simplemente hay que ver a ojo y prácticamente al tanteo se iguala, ¿no? Ahora, para ecuaciones más difíciles de igualar, nosotros no nos vamos a hacer lío de estar encontrando coeficientes enteros ni nada de eso, ¿ya? Olvídense de eso de redox, de eso de ion-electrón. Ahorita no nos sirve eso. Nosotros vamos a hacer por el método algebraico las igualaciones. Es decir, si nos sale 3,765, está bien, ya está bien. Si nos sale así el coeficiente, no hay problema. La cosa es que la ecuación esté igualada estequiométricamente. Aquí ya tenemos un ejemplo un poquito más completo. Por ejemplo, esto es metano, se está combustionando con oxígeno del aire y esto nos va a dar dióxido de carbono, agua y nitrógeno, ¿ya? Estos serían los compuestos estándar de una combustión estequiométrica, o sea, una combustión teórica, ¿ya? Si tenemos una combustión teórica, o sea, el 100% de aire, ¿ya?, una combustión exactamente limpia, sin exceso de nada, ni defecto de nada, entonces siempre me va a producir dióxido de carbono, agua y nitrógeno en exceso, ¿ya? Esto es el estándar, y ahorita vamos a ver igual en una ecuación. Aquí por ejemplo otra vez está entrando, ¿no?, cualquier combustible basado en carbono y hidrógeno. ¿Qué me va a dar? Me va a dar dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Ahora aquí, ¿por qué tiene exceso de oxígeno? Esto es cuando es una reacción real. En una reacción real o en una reacción con exceso de aire, vamos a tener exceso de oxígeno, ¿ya? Eso es cuando tenemos una combustión real o con exceso, ¿ya? En una combustión teórica, como les decía, o estequiométrica, no hay eso. Solo hay dióxido de carbono, agua y nitrógeno, nada más. Y aquí tenemos también una importante relación, que es la de los moles con el volumen. Ya desde ahora, cuando hablemos acerca de moles, es lo mismo que hablar sobre volúmenes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la composición molar, ¿ya?, molar del carbón, y también nos va a dar, por ejemplo, la composición volumétrica, ya, de los gases producto. Si nos da la composición volumétrica, nosotros podemos utilizar esa composición volumétrica como si fuera la composición molar, ¿ya? No tenemos que convertir de volumen a masa y de masa recién a moles, no. Podemos utilizarlo directamente, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces eso nos va a solucionar y nos va a hacer más sencillos varios ejercicios, que en vez de estar haciendo todo ese proceso, directamente los ponemos a anotar tanto por ciento en sus composiciones volumétricas, ¿ya? Ojo, composiciones volumétricas. Si me da composiciones en porcentaje másico, ahí sí tengo que convertir o bien a volumétrico o bien a moles, ¿ya? Pero no puedo usarlo directamente. Solo si es volumétrica sí puedo hacerlo. Aquí por ejemplo tenemos una pequeña demostración. Tenemos un litro de gas que incluye dióxido de carbono, ¿no? Si le quitamos el dióxido de carbono, baja su volumen, es decir, ahora es 0,9 litros, ¿ya? Por eso es que la composición en volumen del gas es lo mismo o es equivalente a la composición en base a los moles que tiene esta mezcla, ¿ya? Entonces no se olviden de eso. Desde ahora, hablar de moles es lo mismo que hablar de volumen o viceversa. Aquí otra vez tenemos, bueno, esta es simplemente la comprobación de lo que sería la ley de Lavoisier, que es la de la conservación de la masa, pero no así la de volumen, porque miren, aquí tenemos, bueno, convirtiendo igual a volúmenes, un volumen de agua, ya, como les dije, aquí tenemos un kilomol. Hablar de kilomoles es lo mismo que hablar de volumen, es decir, si yo digo un kilomol de hidrógeno, yo voy a tener un volumen de hidrógeno, más medio kilomol de oxígeno, que es lo mismo que medio volumen de oxígeno. Esto me da un volumen total de agua como tal, ¿ya? O un kilomol de agua. Arriba podemos ver que sí se va a igualar, es decir, convirtiéndolo a kilogramos me va a salir exactamente lo mismo a este lado y a este lado, es decir, la masa no se pierde, no se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, se ha convertido de hidrógeno y oxígeno en agua al combinarse. Pero en volúmenes no, aquí se está manteniendo la misma relación que la relación molar, que como ven no es la misma. Aquí tendría como
1,5 moles y aquí tengo solo 1 mol, ¿no? Es decir, no se mantiene la ley de Lavoisier para volúmenes, solo para masas, y por ende tampoco para moles. Por eso es que moles y volúmenes sí es lo mismo, pero es distinto que las masas, ¿ya? Y que esta ecuación sí nos va a servir hartísimo y nos ayuda a hacer la igualación de cualquier compuesto que tenga base a carbono, hidrógeno y oxígeno y lo combustionemos con aire, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso, digamos, que no tengamos oxígeno en nuestro combustible? No pasa nada, simplemente gamma se va a hacer 0, así que solo quedaría alfa más beta cuartos, ¿no? Nada más, solo es eso. Asumir que gamma es 0 y listo, nada más, ¿ya? Entonces, con esto ya tendría cómo hacer las igualaciones estequiométricas, por si acaso, esto es solo estequiométrico. Si me pide con exceso de aire, con defecto de aire, que ahorita vamos a ver, no me sirve hacer esto para tenerlo directo. Obviamente sí es un paso, pero no me sirve para tenerlo directo. Solo es para tenerlo estequiométrico, otra vez, ¿ya? Entonces, esta ecuacióncita, anótensela, esta es súper importante, esta la vamos a usar bastante. Y ahora sí, la relación aire-combustible. Como sabemos, hay una determinada cantidad de oxígeno en el aire que nos va a servir para hacer la combustión completa, ¿sí? Entonces, esa cantidad de oxígeno que necesitamos por cada, por ejemplo, kilogramo de combustible que vamos a quemar, es la relación AF. Y en este caso va a ser la relación AF estequiométrica, o sea, la 100%, la ideal. Esto es igual a la masa de aire sobre la masa de combustible. ¿Cómo hallamos eso? Bueno, tenemos ahí por ejemplo un ejemplito, hallar el AFS para el propano, ¿no? C3H8. Utilizando la ecuación anterior sabemos que alfa es 3, entonces va a ser 3 más beta, que es 8 sobre 4, ¿no? Y gamma era 0, entonces 0 sobre 2. Reemplazando igual en los mismos valores que están en la ecuacióncita de acá, está. Hallamos ya directamente la igualación para nuestra ecuación estequiométrica, ¿no? Listo. Y nos sale esto. Aquí tenemos 1 mol de combustible, 5 moles totales de aire, ¿ya? 3 moles de dióxido de carbono, 4 moles de agua y 18,8 moles de nitrógeno. Ahora para el AF, aquí vamos a utilizar los moles del agua, del aire, ponemos moles, 5 moles, por aquí tiene que venir el peso molecular del aire, ¿ya? En este caso estoy poniendo aparte, ¿no? Para el oxígeno más el nitrógeno y al final igual me va a salir 26,96 o 28,96, que sería también una forma de simplificar todo eso y en vez de estar poniendo todas estas cosas, poner directamente solo 28,96 kilogramos sobre mol y listo. Se va kilomol con kilomol y me queda en kilogramos de aire, ¿no? Fácil. Y abajo tengo que poner 1 mol de combustible por todo el peso molecular de este compuesto, ¿no? Que va a ser 3 por 12 de carbono más 8 por 1 del hidrógeno. Y ya, eso nomás es. Con eso ya le he convertido a kilogramos de aire sobre kilogramos de propano. ¿Y cuánto me da para el caso del propano? Me da que para hacer la combustión de 1 kilogramo de combustible necesito 15,6 kilogramos de aire para que se haga este tipo de reacción para el propano, ¿ya? Ahora si utilizo otro combustible, otra vez me va a salir otra relación AF también, ¿no? Y otra vez en este caso es estequiométrico, o sea al 100%, es la totalmente ideal, ¿ya? La ideal, la que en realidad nunca va a pasar, pero es la ideal al 100%. Ahora ya, vienen los otros dos conceptos que son bien importantes y es lo último que vamos a llevar y lo que va a entrar en su examen, que es el exceso de aire y el defecto de aire. La combustión con exceso de aire, bueno, pues nos va a garantizar que haya una combustión total de todo el combustible, otra vez valga la redundancia, pero nos garantiza eso. O sea, si yo le meto más aire, tengo una mayor probabilidad de que todo el combustible que le estoy metiendo igual se combustione y no me quede así en residuos de hollín o residuos así sin reaccionar, ¿ya? Porque en una combustión real eso sí pasa. Entonces, ¿qué es lo ideal según diseño para equipos de combustión? Es que sea del 15 al 20% de exceso de aire para asegurarse una combustión completa, ¿ya? De ahí a veces se utiliza más, pero de 15 a 20% es más que suficiente. Ahora aquí por ejemplo dice determinar la relación aire-combustible para una combustión de propano con 15% de exceso de aire. Otra vez propano, ¿no? Como en el anterior ejemplo.
que aquí tenemos igual propano, ¿no? Pero esta vez con exceso. ¿Cuánto? Del 15%. Ya, siempre se parte de la ecuación estequiométrica. O sea, si me piden exceso, me piden defecto, me pide estequiométrico, sí o sí siempre tengo que hacer ecuación estequiométrica. Es decir, primero hallo esta ecuación, ya, de igualación, esta de acá, la estequiométrica, y luego recién ahí le hago los ajustes. Por ejemplo, lo que necesito es el coeficiente de los moles para el aire estequiométrico, y a ese le voy a añadir este coeficiente de acá. Miren, es 1,15. ¿Por qué 1,15? A ver, dice 15% de exceso, ¿no? Algo como que con lógica sería poner aquí por 0,15, pero estaría mal, ya, porque dice exceso. Entonces del 100%, que el tanto por ciento significaría 1, yo le agrego 15% más, entonces en tanto por ciento sería 1 más 0,15, ¿no? Y por ende me da 1,15 como el representante de 15% de exceso de aire, y esto multiplicado por los moles que ya tenía estequiométricos. Con eso pues voy a tener siempre un exceso de oxígeno. Ya cuando tenga exceso de aire voy a tener siempre en la ecuación exceso de oxígeno. Ya, esto es lo nuevo que aparece también. ¿Y cómo se le iguala? Se le iguala mediante el método algebraico, que vamos a ver a continuación. No para este caso, pero para el siguiente vamos a verlo bien a detalle. Y solo es eso, ¿eh? Como ven acá tenemos igual decimales, pero no importa. Lo importante es que esté igualada la ecuación, eso es lo único importante. Y al final igual, siguiendo el mismo procedimiento que para el otro, o sea, convirtiendo 1,15 por 5 aquí, multiplicando por 28,96 arriba, para tenerlo en kilogramos de aire, y abajo 1 por el peso molecular de todo del propano como tal, tenemos el AF en exceso, ya, en exceso de aire para el propano, o sea, en exceso del 15%. ¿Y cuánto me sale? 17,94. Que vean, es mayor que el anterior, ¿no? El estequiométrico es 15,6, el ideal. Para con exceso estoy con 17,94. O sea, tiene sentido, ¿no? Porque es más. Estoy gastando más aire por kilogramo de propano. ¿Ya? ¿Está ahí todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo tranqui? Entonces, esta la última reacción sería una combustión real, y la anterior sería una combustión total, ¿no? Sí, más o menos. Esta podría llamarse una combustión real. Puede ser un caso. Pero hay casos raros, van a ver. Por ejemplo, en el Sengel hay un ejercicio, creo, donde dice combustión real, pero aparece monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es signo de una combustión incompleta, ¿ya? Entonces, a menos que el ejercicio les especifique, ¿no? Y les dé la reacción, entonces ahí tienen que trabajar. Una cosa es real y otra cosa es exceso de aire, ¿ya? Porque pueden ser dos distintas. En la vida real, por ejemplo, no siempre se va a quemar el combustible completamente. Aunque le metas 100% de exceso de aire, no se va a quemar completamente. Va a aparecer hollín, va a aparecer ceniza, va a aparecer monóxido. Así que en la ecuación vas a tener que considerar eso. Pero idealmente, esto es teórico, ¿ya? Teóricamente, con exceso de aire, tengo que anotar dióxido de carbono, agua, nitrógeno y oxígeno. Y me va a salir aproximadamente esta cantidad de aire que tengo que utilizar por kilogramo de combustible. ¿Ya? ¿Está bien? Listo, sí. Super, listo, bro. A ver, dime tu nombre, bro, por la participación. Edwin Espinosa, ¿Kevin? Edwin. Edwin. Listo, viejito. Gracias. Es que ahorita no estoy con el celular para ver los nombres, así que les voy a preguntar porfis. ¿Qué fecha es hoy día? Es 15, creo, ¿no? 2022, ya. Listo, tenemos eso entonces. Ya tenemos para exceso de aire. ¿Me entienden bien, no? No hay ninguna duda. Si hay algo que no entienden, me dicen nomás ese rato, ¿ya? Ahora sí, vamos con defecto de aire. En defecto de aire, podemos decir que la combustión es rica. ¿Por qué rica? Porque tenemos más combustible que aire como tal, ¿ya? O sea, es rico en combustible, no en oxígeno, ¿ya? En todo caso sería pobre en oxígeno, rico en combustible. Y en este caso se va a generar, como es una combustión incompleta, monóxido de carbono, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer igual la reacción para un defecto del aire del 10%, ¿ya? Para el propano igual. Entonces tenemos igual
siempre primero nuestra ecuación estequiométrica, ¿ya? Porque de ahí sacamos este coeficiente para el aire, el 5K mol, ¿no? 5 moles. Y esto lo multiplicamos por 0,9. ¿Por qué 0,9 ahora? Porque me está diciendo 10% de defecto, ¿no? ¿Qué eso qué tiene que ver con 0,9? Bueno, como es un 10% de defecto, yo estaba combustionando estequiométricamente con 1, ¿no? O sea, el 100% en tanto por ciento, 1. Ahora, si yo le quito el 10%, porque es el defecto del 10%, sería 1 menos 0,1. Eso me da 0,9, ¿no? Si fuera el 20% de defecto sería 0,8. 30, 0,7. 50, 0,5, ¿no? Así es como se trabaja con el defecto. O sea, yo le resto este tanto por ciento al 1. Y en exceso yo le sumo al tanto por ciento al 1, ¿ya? Y bueno, una vez teniendo esto, voy a hallar los otros coeficientes. Y como ven acá, aparece aparte del dióxido de carbono, el monóxido, ¿ya? Y ya no va a aparecer exceso de oxígeno en la teórica, ¿ya? En la teórica. Ya no aparece exceso de oxígeno. Si la combustión es muy mala de verdad, puede que aparezca incluso carbono así sin combustionar, ¿ya? Solo carbono como tal. Y bueno, eso va a depender del caso mismo. Ahí te lo van a poner la ecuación, ahí va a aparecer todos los compuestos que se están produciendo, ¿ya? Pero bueno, el tratamiento siempre va a ser el mismo. Con los reactivos yo voy a poder igualar los productos. Y bueno, como les decía, es igualación algebraica, es decir, para el carbono tengo aquí 3 carbonos, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿cuántos? Coeficiente A por 1, A, más D por 1, D. Listo, para el carbono ahí está. Hidrógeno, 8 hidrógenos. Tiene que ser igual donde hay al otro lado. Aquí no hay más, que este lado hay. B, pero por 2, 2B. Entonces 2B igual a 8. Para el oxígeno, 0,9 por 5 por el coeficiente del oxígeno, 2. Todo es igual a 2 por A más B más 1 por D, D, ¿no? Igual para el nitrógeno, 0,9 por 5 por 3,76 igual a F. Aquí, ¿por qué no estoy poniendo el 2? Porque este 2 con este 2 al final igual se va a ir en esta ecuación, así que no pasa nada. Y ya, finalmente igualando y sacando los resultados, voy a tener A igual a 2, B igual a 4, D igual a 1 y F igual a 16,92. Así de fácil, ¿ya? Ahora, va a haber siempre algún caso en el que, por ejemplo, pasa que un coeficiente sale negativo. Es decir, no pasa nada si el coeficiente es fraccionario, pero sí no puede ser negativo, ¿ya? Entonces, si pasa ese caso, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que mover uno de los coeficientes tal que al final todos me salgan positivos, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo cuando hagamos algún ejercicio, espero que haya alguno así. Y bueno, pues ahí vamos a ver qué hacemos en ese caso, pero no es complicado. Y bueno, finalmente igualado, ¿qué nos queda? Nos queda esto, 0,9 por 5 más 2 dióxido de carbono, 4 de agua, 1 de monóxido y 16,92 de nitrógeno. Entonces, haciendo el AF, esta vez poniendo 0,9 por 5 por 28,96 para el oxígeno arriba y para abajo 1 por el peso molecular del propano, que me sale que al 10% de defecto de aire yo consumo 14,04 kilogramos de aire por kilogramo de propano. Como ven, es más pequeño que el estequiométrico. Miren, el estequiométrico era 15, algo, creo, ¿no? 15,6. El exceso del 20% era 17,94 y el defecto del 10% es 14,04, ¿no? Entonces se corresponde con la lógica y por ende ahí está. Eso es todo, así está bien. Finalmente, ¿qué más podrían pedirnos? Es la función lambda. ¿Qué es la función lambda? Lambda es la letra griega que, bueno, como curiosidad, es la que utilizaban creo que los griegos y sobre todo los espartanos en sus escudos, ¿ya? Es una letrita que la verdad es que me parece bien, o sea, se ve chida y me gusta bastante. Así que, bueno, eso como curiosidad, ¿no? Ahora, esta función lambda, ¿qué significa? Significa AF real sobre AF estequiométrico, ¿ya? AF real o bien va a ser el exceso o el defecto, o bien va a ser una AF que nos den, ¿sí? Y el estequiométrico siempre va a ser al 100%. Siempre, 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 siempre. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar el lambda del AF que estaba al 20% en exceso, ¿no? Sobre el AF que estaba estequiométrico, entonces, ¿qué va a hacer? Siempre me va a salir, si lambda es igual a 1, es que la combustión real es igual a la estequiométrica, ¿ya?
es lo mismo, o sea, está al 100% las dos. Si es mayor a 1, va a ser una mezcla pobre. ¿Qué quiere decir? Que tengo más aire que combustible, ¿no? O sea, exceso de oxígeno. Si lambda es menos que 1, es una mezcla rica, es decir, tengo más combustible que oxígeno o que aire, ¿ya? Y bueno, eso sería todo, esa es la interpretación nomás. Si les pide lambda, ya saben, es simplemente poner el AF con exceso de efecto o el real que te den sobre el AF estequiométrico que calculo, ¿no? Y eso es todo, así de facilito se calcula la función lambda y con eso ya sería todo, al menos por esta primera parte de combustión.